Estimados amigos, sean bienvenidos a estos videos en torno a el curso de problemas y desafíos en el Perú actual. El presente video busca dar algunas pinceladas en la forma como se originó la República en nuestro país, así como se generó las contradicciones en las primeras décadas de la independencia. Lo primero que debemos hacer mención es en torno a la sociedad virreinal. Diremos que en el aspecto social se trataba de una sociedad jerárquica organizada por un estamentos, es decir, se trataba de una sociedad basada en la desigualdad legal en la que las personas eran diferenciadas por privilegios y obligaciones. Esta desigualdad se basaba en los orígenes de las personas. De esta manera, los españoles y los criollos, hijos de españoles nacidos en América, eran sujetos de plenos derechos, mientras que la población indígena tenía derechos recortados. En el aspecto político, estábamos frente a una monarquía absoluta. El rey de España nombraba a su representante en el virreinato peruano, el virrey. El orden político descansaba en la tradición y se justifica en los mandatos de la religión. De esta manera, la religión legitimaba el orden social y político. Pero, ¿qué sucede a la llegada de la independencia? La llegada de la independencia y con ella la del modelo republicano significó la promesa de una vida mejor para los peruanos, ya que se transformaría la vida social y política heredada del periodo virreinal. Ahora, siguiendo el ejemplo de las naciones civilizadas, las europeas, había llegado el momento de construir una sociedad moderna. Esta debía constituirse bajo el amparo de los principios de la modernidad, lo que significó cambiar el régimen político de monarquía a república, romper con el vínculo del rey, la imposición de instituciones liberales, todo esto bajo los principios de la modernidad. ¿Cuáles son estos principios de la modernidad? La explicación debe centrarse en los siguientes elementos. En primer lugar, la sociedad debía fundarse en la primacía del individuo, donde el ciudadano ejerce su razón de forma autónoma. En segundo lugar, debía imperar la libertad y la igualdad entre todos los ciudadanos. Tercero, debíamos tener un gobierno representativo, respaldado en la soberanía popular, es decir, la vía a legitimar el poder era la soberanía del pueblo. En cuarto lugar, la sociedad debía estar regida por el laicismo, es decir, se busca la independencia de toda influencia religiosa. Finalmente, en quinto lugar, debíamos rechazar la tradición, porque había llegado el momento de cambiar las reglas de la vida social y emanciparnos de las doctrinas que no se basaba en la razón. De hecho, el uso de la razón es otro de los principios de la modernidad. Los hombres de la época pensaban que el uso de la razón nos llevaría a la felicidad material. Sin embargo, estos principios llevaron contradicciones en sí mismos. ¿Cuáles fueron esas contradicciones dentro de este proceso de modernización? Bajo los principios de modernización vistos anteriormente, se fundó la República Peruana. Se proclama la libertad e igualdad de todos los ciudadanos. Estos debían elegir periódicamente a los gobernantes y debía existir una separación de poderes. Sin embargo, en la práctica esto no se cumplió. Acá podemos introducir la idea de Nelson Manrique, quien plantea la dificultad existente en el país para construir una nación. En el caso peruano, el Estado precedió a la nación. El joven Estado nació a la independencia como una república que venía a suceder del Estado virreinal que se recusaba, pero las condiciones para construir una comunidad nacional no existían. Un orden republicano supone la existencia de ciudadanos autónomos, sujetos independientes, considerados iguales ante la ley, y el grueso de la población peruana era ajena a esa condición, tal como lo dice Manrique 2004. Además, agrega, cito,
Eran muy pocos los elementos comunes que compartían los criollos que habitaban el litoral. La población indígena, por ejemplo, hablaba otros idiomas, tenían distintas culturas, se divertían de manera diferente, tenían diversas cosmovisiones, diferente religiosidad, etc. Fin de la cita. Para entender por qué esto no se cumplió, presentaremos a continuación los dos conceptos fundamentales: Estado y nación. Estos conceptos han sido originados a partir de las definiciones de Elena Sánchez y Julio Arostos. En primer lugar, el Estado es la forma de poder público, abstracto e impersonal, separado tanto del gobernante como de los gobernados, que constituye una entidad dotada de personalidad jurídica, formada por un pueblo establecido en un territorio delimitado bajo la autoridad de un gobierno que ejerce la soberanía. Por otro lado, la nación es un conjunto de ciudadanos ligados por una historia, una lengua y una cultura, pero sobre todo por la voluntad de vivir juntos y regirse por las mismas leyes e instituciones. Veamos a continuación cuáles han sido las continuidades del Perú colonial al Perú republicano. En general, podemos decir que la prolongación de la tutela impuesta a los negros bajo la denominación de amos hasta que cumplieran 50 años fue una de esas continuidades. Otra fue el papel central de la Iglesia en la República, con su gran poder sobre las almas, pero la base de su poder no era solo su ascendencia espiritual. En el Perú tenían ingentes propiedades inmuebles, fruto de donaciones, diezmos, censos y capellanías, que constituían en esencia impuestos forzados sobre la producción agropecuaria que se mantuvieron vigentes hasta mediados del siglo XIX. No solo debemos hablar de continuidades, sino también es importante hablar de las rupturas del Perú colonial al Perú republicano. Y en ese sentido, la disgregación de la economía colonial fue una de esas rupturas, además de la degradación del poder político al interior de las sociedades originarias. Por otro lado, tenemos también la debilidad del Estado central. La debilidad del Estado dio lugar a la privatización del poder y a la constitución de fuertes poderes locales que se encargaron de encuadrar a la población indígena a través de la violencia y de la imposición de relaciones de servidumbre, apoyándose en el racismo antiindígena colonial. Además, los caudillos militares tenían como objetivo monopolizar los poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y judicial. Buscaban imponerse por la fuerza y el medio para hacerlo era la violencia, mediante un golpe de Estado. Y la legitimidad era la Constitución. De este modo, hemos dado un paso rápido sobre algunas ideas importantes en torno a este periodo de nuestra historia. Si quieres mayor información, te dejo a continuación la bibliografía que hemos utilizado en este video. Muchas gracias.